Bienvenidos al nuevo video. Hoy vamos a tocar con profundidad las casas y pues Neptuno, dependiendo en el esquema de cada uno que tenga y podamos observar detenidamente la carta. Vamos a tener a Neptuno en distintas casas dependiendo del ascendente. Entonces es un tema muy importante, lo de la hora, para saber en qué parte tenemos a Neptuno y en qué año, en qué generación, porque pues este planeta al ser generacional abarca un grupo de personas que durante esos años de Neptuno hayan nacido en cierta generación y pues marca, vuelvo y digo, es un planeta generacional. Entonces, vamos a empezar por Neptuno en casa uno. Hola, profe. ¿Tú cómo lo ves, Alexa? Mm. Dime cómo lo ves. Bueno, Neptuno, que está muy conectado a esos temas de la intuición, de la espiritualidad, pero la espiritualidad es una palabra que abarca muchas cosas, pero yo de lo que he estado observando del Neptuno es esa parte de uno en la que uno conecta con una parte más trascendente que el físico, que es una parte de uno que conecta con lo que todos sabemos intuitivamente y que todos sabemos que tenemos una parte que es completa de nosotros, que, eh, que puede cristalizar cambios, que puede traernos unos modelos de vida más saludables, de más bienestar, que todos intuitivamente sabemos que existen, pero que necesitamos es conectar con eso. Eso que esa parte de esa espiritualidad es la que para mí es importante de Neptuno, porque espiritualidad es una palabra pues demasiado amplia y para lo importante de la vida personal de cada uno es como si nosotros tenemos un sueño, pero es que un sueño también es otra palabra muy grande. Un sueño es eh, un deseo que inicia en la mente de uno, conectado con los sentimientos de uno, de cómo puede ser mi vida mejor, cómo yo puedo tener una vida mejor en las relaciones, en la parte laboral, en la parte eh, de estudios o educativa también. O sea, ese es, y que intuitivamente sabemos todos que tenemos algo que hacer. Ah, es que yo quiero estudiar algo. Ah, es que yo quiero cambiarme de una ciudad. Ah, es que yo quiero cambiarme de un país. No, es que yo quiero cambiarme de trabajo. O sea que ese sueño o esa meta que tenemos eh, internalizada es lo que Neptuno viene y dice, bueno, en Aries, ahora sí, ¿cómo la vamos a hacer? Porque Aries es fuego, pero yo lo conecto mucho con fisicalidad, con poder aterrizar las cosas al físico. Y en una casa uno, profe, como sabemos que la casa uno es la casa más representativa del yo de cada uno, esa es la casa más representativa de uno. Ahí lo que veo es que con claridad hay que sentarse con papel y lápiz. Yo pienso que después del papel y lápiz no hay nada, profe, porque hay que cristalizar, empezar a cristalizar eso en algún lado. Porque la cabeza sueña, la cabeza da mucha vuelta, la cabeza piensa, pero cuando yo pongo un deseo en un papel, hago un dibujo, escojo, voy y recorto en las revistas o hago un cuadro de como quisiera. Eso ahí la parte creativa también que se despierta de lo como yo me quiero ver, que intuitivamente cada uno tenemos como ese deseo interno. Ahí es donde ponemos toda esa potencia para esa casa uno, profe. Exacto, tienes ahí toda la razón porque un mapa de sueños es básicamente tener claro para qué voy a hacer ahí presencia y voy a abrirme camino. Obviamente todos los que tengan Neptuno en casa uno es como una personalidad muy sensible y soñadora,
que necesita aterrizar los sueños porque en cierta forma puede tener hasta su identidad un poco borrosa o no Perdida, entiende cosas de sí mismo, ¿sí? exacto. Entonces, a su vez también al estar así perdido les da una fuente de inspiración muy vasta y amplia. Entonces, es como una persona que tiene mucha creatividad y de por sí la clave de estas personas de Neptuno en casa uno es que conectan con el mundo por medio de la empatía. Ujú, sí, Eso sí, sí, eso eso sí es es. súper clave para todo el que tenga Neptuno en casa uno. Funciona casi como un ascendente de Piscis, con esa empatía de estar ahí como conectado con esas personas donde va a actuar. Ese Sí, sería. ese sí es muy importante. Sí, las dos palabras ahí de la casa uno sería la identidad eh, y la autoimagen, que esa es la casa para, donde es mi entrada al mundo, es mi presentación al mundo. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo quiero refinar de mí mismo, que yo sé que tengo ese potencial y que lo puedo lograr? No es que yo quiero ser Sofía Vergara, no, yo no quiero ser Sofía Vergara. Yo quiero es mi propia autoimagen y mi propia identidad, que lo más claro que pueda haber de eso es estudiar la astrología y saber cuál es mi sol, dónde está mi sol, cuál es mi ascendente, porque ahí con esas dos primeras puntadas ya empiezo a entender cuál es mi verdadera identidad en este mundo. A eso es lo que yo pienso que sería de verdad construir una identidad. No decir, "Ah, es que yo quiero ser como Tom Cruise". No, no, como Sí, fulano, sí, no. Tiene que pueden ser ser mi, un mi. cierto referente, pero no puede ser No el son mí, no mismo. soy yo, no son mi yo verdadero, ¿sí? Sí, Sí, puede ser, sí. hay prototipos de personas, esas personas, o yo quiero tener ciertos valores, ciertas, en mi vida. Bueno, eso está muy bien decir, claro, eso está bien, pero yo como ser tengo mis propia identidad y tengo que construirme con base a mi propia identidad porque ahí está todo mi potencial, ahí está todo mi potencial. Entonces, ahí yo creo que hay que coger esa lupa y enfocar y coger a esa energía tan intuitiva, tan conectiva que da Neptuno y irla refinando hasta yo encontrar qué es mi verdadero yo, mejor dicho. Así es. Ese es, mejor dicho, alguien que tenga ese Neptuno ahí en casa uno es como un ascendente de Piscis casi, Ujú, ujú, se prácticamente, sí. puede Ujú. decir. Y pues ya ahí ya saltaríamos a la casa 2 Neptuno. Ahí, ¿tú cómo la ves, Alex? Pues la casa de la valoración y la casa de, bueno, los recursos se llaman, y de las necesidades, o sea, porque, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para operar en este mundo? Pero también eh, cuáles son esos recursos que me han dado, como esos regalos que yo tengo, que a lo mejor yo no he descubierto cuáles son, a lo mejor yo no me he sentado a ver cuál es mi valor en este mundo para eh, sacar eso a flote, profe. Yo pienso que esa es una de las casas eh, que, como todas, es de la más importante, pero que no se sienta uno a reflexionar realmente cuáles son los talentos escondidos que uno de pronto tiene y uno no sabe, no tiene ni idea. Y con un Neptuno ahí, eh, esa es la otra labor, descubrir como los verdaderos talentos, yo diría, eh, y qué necesidades tengo yo, porque
Puedo ser una persona que le ayude a todas las multitudes, que puedo ser muy empática, que entiendo las necesidades del otro, que lo quiero ayudar, pero yo misma tengo que tener una estructura de conocimiento que le ayude, si yo quiero ser trabajadora social, si yo quiero ir a trabajar en pro de de los más necesitados o yo me conecto con las necesidades de muchas personas, yo tengo que tener una estructura. Digo, bueno, entonces si yo quiero ayudar a otras personas, ¿cómo las voy a ayudar? Con qué cuento yo? Con qué primero yo me sostengo yo? Y yo misma me puedo dar eso a mí misma primero y ahí sí miramos cómo, y eso implicaría que uno tiene que hacer estudios, hacer prácticas, tener el dinero necesario para inversión. O sea, ahí hay que sacar la hoja y hacer los presupuestos y y Muy hacer importante. la búsqueda de los talentos que yo tengo, porque a lo mejor yo no sé cuáles son, porque Neptuno de pronto da una idealización muy grande, la humanidad necesita ayuda, sí, pero tenemos que empezar a focalizar a niños, a adultos, a personas discapacitadas, que a quién, ¿sí? Es como sacar el papel, hacer el presupuesto de los valores, de los recursos internos y de los recursos materiales con que dispongo, profe. Exacto, sí, es tal cual, es como, y si has visto, por ejemplo, personas que pueden pagar algo bien caro, pero lo hacen es más que todo como porque les trae como un valor como sentimental, como Sí, sí, claro. eso es muy Neptuno en Casados. No se pone como la realidad de un precio o de un servicio, sino todo es como muy ligado como a ese valor sentimental, allá como, como un valor que hasta también puede caer en ayudar a otros y el mismo personaje se puede dejar como en veremos, Sí, también es que puede esos son pasar. los grandes riesgos, profe, Sí. de querer salvar el mundo, pero el primero que uno tiene que salvarse es a uno mismo, porque si yo no tengo dónde vivir, si yo no cuento, me cuido el físico, bien comida, eh, de pronto teniendo que hacer estudios para yo tener una base y decir, bueno, podemos tener todo se requiere de una estrategia para saber ayudar a las personas también. Y cómo ayudarlas, con qué instituciones uno se anexa o a qué instituciones uno va y hace parte de esas instituciones para hacer una ayuda efectiva, profe. Que no es solamente decirle darle a la persona sí, llorar con la persona. Sí, eso se necesita a veces, pero también se necesita acción, que ese Neptuno con ese Aries allá se necesita es, bueno, ¿cómo accionamos esto, sí? ¿Cómo accionamos esto? Por si cayó Neptuno en Aries en casa 2, pues de verdad, ¿cómo hacer un plan y cómo se puede accionar ese plan en el físico, profe? Porque Neptuno nos hace pasar a ese otro nivel que todavía no es físico, pero nosotros estamos en un físico, profe. Así es, ahí ese sería el dilema en Casados y pues también tiene su parte buena. Hay veces que, bueno, hay cosas que nos llenan más que lo material y también está su contraparte que al estar allá en ese mundo de que es que esto tiene un valor para mí sentimental, también se descuida pues lo real y pueden haber pérdidas en lo económico y pues una persona que tenga esta posición tiene que a veces saber llevar cómo es que esas emociones, cómo puede capitalizar sus emociones, tal vez por medio del arte o algo que pueda emplear esas emociones como un talento. Ese sería Neptuno Casados. Ahora